Tú sabes que los seres humanos somos muy curiosos en algunos aspectos. Las mayores heridas que tenemos en la vida son las mejores lecciones por el cual aprendemos cosas que jamás hubiésemos aprendido cuando todo va bien. Por eso aquí va una frase para ti. Lo que no aprendemos en la prosperidad, lo entendemos en la adversidad. Las grandes lecciones de la vida, a veces lo aprendemos con dolor. No quiero decirte que Dios cause el dolor, pero Dios puede transformar el dolor que Satanás lo colocó para que tú puedas dudar del amor de Dios y lo puede transformar en bendición. Muchas bendiciones vienen disfrazadas de aflicciones, de tormentas, de dolor, de dificultades. Hace algún tiempo visité a una hermana de la iglesia en un hospital. Ella apenas tenía semanas de vida, que el diagnóstico del médico le había dicho: usted no tiene más chance para poder vivir. Cuando llegué para orar por ella, le recordé algunas promesas que Dios tenía. Y antes de orar, ella tomó mi mano y me dice: pastor, yo no quiero que usted ore para que Dios haga un milagro para que yo me pueda sanar. Porque Dios ya hizo un milagro. Solamente quiero pedirle que pida a Dios que quiero descansar. Yo estoy en paz. Yo estoy bien. ¿Por qué es que yo quiero descansar? Y ella me contó allí una de las cosas que ahora lo entiendo. Porque a medida que uno va caminando en la vida comprende cosas que a veces en el camino recién va entendiendo ciertas situaciones. Me miró a los ojos y me dijo así: bendito cáncer que me está acabando. ¿Cómo que va a bendecir una enfermedad que está acabando con su salud? Acabó con su dinero, acabó con su esperanza, acabó con todo. ¿Cómo es posible que pueda agradecer por una desgracia que llega a su vida? Y él me dice: pastor, usted no sabe cómo era mi vida antes de este cáncer. Yo estaba lejos de Dios. Di la espalda a Dios. Estaba enredada en las cosas de esta vida. Hasta que el cáncer tocó mi vida. Hice todo lo que estaba a mi alcance y cuando vi de que ya no podía hacer nada con mis propias manos, me acordé que tenía un Dios. Me acordé a dónde ir. Me aferré a Él. Y sabe una cosa, yo me siento perdonada. Yo me siento restaurada. Y aunque mi cuerpo se está acabando, mi esperanza cada vez es más fuerte. Tanto así que yo agradezco a Dios por esta enfermedad. Agradezco a Dios porque esto me hizo orar más que nunca, me hizo aferrarme a Dios, me hizo olvidarme de todas las cosas que yo estaba enredada en la vida y me hizo aferrarme del brazo poderoso de Dios. ¿Y sabe por qué le agradezco? Porque si yo hubiese muerto antes de esta tragedia, yo estuviese perdida para siempre. Mas ahora, si yo muero, muero en paz, mi corazón está en paz. Este dolor que está acabando con mi vida me trajo la mayor bendición y es que yo cuando sienta que no tengo nada, me doy cuenta que tengo todo en Dios. A veces es necesario en la vida quedar sin nada en el bolsillo. Un estómago hambriento, un bolsillo vacío, un corazón roto es la mayor oportunidad para darnos cuenta que nuestra única esperanza es Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, el ser humano se olvida de lo más importante, descuida lo más esencial, se olvida de Dios, da la espalda a Dios, hasta que se siente frágil, hasta que se quiebra, hasta que no sabe más qué hacer, hasta que sabe que una enfermedad le está acabando la vida. Cuando se queda sin nada, se da cuenta que todo lo puede encontrar en Dios. Bendita crisis. Si esta te hace aferrarte más a Cristo. Bendita crisis que te llevó a la oración. Tú sabes que grandes marcas que tenemos en la vida son el resultado de nuestra desobediencia. Grandes huellas que tenemos en el cuerpo son el resultado de nuestra desobediencia. Pero allí aprendimos las mayores lecciones. Ahí aprendimos. Nabucodonosor comprendió que Dios lo quería salvar y lo amaba, no cuando estaba sentado en un sillón en el palacio, lo entendió cuando estaba con las bestias del campo,
cuando lo perdió todo, cuando no le quedó nada. Entonces, cuando te quedas a veces sin nada en la vida, descubres que todo lo puedes encontrar en Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios hace? A veces las crisis son el megáfono de Dios, el micrófono de Dios para decirte yo te amo. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad. Y ahí aparece Dios para curar nuestras heridas, para levantarnos del polvo, para decirnos que hay esperanza, para hacernos ver un futuro diferente. Y ahí aparece Dios para hacer el mayor milagro en la vida. El mayor milagro es colocar paz en tu corazón en medio de la tormenta, colocar tranquilidad en una noche de preocupación. En la miseria y la pobreza, cuando no sepas qué hacer, puedes dormir tranquilo porque sabes que descansas en los brazos de Dios y Dios puede transformar tu miserable vida, una vida destruida por el pecado, para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro es un corazón transformado y la Biblia me cuenta una historia extraordinaria de cómo Dios transformó una crisis en bendición. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas un día llegaron a Filipos. Iban para orar. Se les apareció una muchachita, una señorita que tenía el espíritu de adivinación. Pablo se dio cuenta de que ella estaba poseída. En el nombre del Señor Jesucristo sacó ese demonio. Y cuando ella se vio libre, ya no podía más adivinar. ¿Y qué resultó? Que esta señorita trabajaba para sus patrones, para sus amos. A ellos no vieron con buenos ojos este asunto, porque dijeron, ¿y ahora con qué vamos a ganar? ¿Hasta dónde llega la ambición humana? Donde el dinero es más importante que la libertad de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Donde las cosas son más importantes que las personas. Donde el lucro, donde la ganancia puede ser más importante que una persona libertada, que una persona libre. Porque el ser humano se acostumbró a amar las cosas y despreciar a las personas. Hoy el ser humano ama más a las cosas que a las personas, le presta más atención a las cosas que a las personas. Y estos amos arrastraron a Pablo y Silas, lo llevaron hasta la plaza, los acusaron y los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevaron a la cárcel, dice el capítulo 16 de Hechos, el versículo 22, se agolpó contra ellos el pueblo. Y los magistrados los rasgaron la ropa, le ordenaron que los azoten con varas. Y después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. El carcelero lo metió en el calabozo, los aseguró con los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una historia extraordinaria. Pablo y Silas llegan a la cárcel tratados injustamente. Ellos no merecen estar allí, ellos no son delincuentes, ellos son inocentes. ¿Y qué haces tú cuando la injusticia llega a tu vida? La primera pregunta que el ser humano se hace es, ¿dónde está Dios? Si yo estoy haciendo las cosas de bien, y si yo soy bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me desampara? Y el ser humano ahí tienes dos opciones, o reclamar o seguir adorando. Job, en medio del dolor, continuaba adorando. Su carne estaba cayendo, pero su fe continuaba viva. Él estaba muriendo, pero su esperanza estaba en que su Redentor vive y que un día, aunque su cuerpo se convierta en polvo, Dios lo levantará. Porque es posible cantar en medio de la tempestad. Es posible tener las espaldas sangrando y tú continuar cantando. Porque la música de tus labios no va a depender de la fortaleza que tienes, va a depender de la esperanza que hay en tu corazón. Entonces no me digas que la mayor riqueza es tener dinero en el bolsillo, es tener el corazón lleno de paz, es tener seguridad, es tener esperanza, es saber que aunque mis espaldas están sangrando, con mis labios continúo cantando. Eso tú no lo vas a comprender a menos que experimentes lo que significa Dios en la vida. Ese es un milagro. ¿Y qué cosa hicieron ellos ahí en la cárcel? Comenzaron a cantar, en lugar de reclamar, en lugar de preguntar.
Pablo y Silas no tenían todas las respuestas, y aunque no tenían todas las respuestas, continuaban sirviendo y adorando al mismo Dios, porque en las crisis se revela lo que hay en el corazón. Y la riqueza que tenía en el corazón es que ellos no se desesperaban, ellos tenían paz. Y todos los presos lo oían. Y ahí aparece un milagro. Sí, mientras ellos cantan y ellos oran, ellos dijeron, no vamos a desgastar nuestro tiempo reclamando, cuestionando, diciendo qué pasó. Vamos a seguir adorando a Dios. Un terremoto llegó a la ciudad. Y en ese terremoto estaba el Dios al cual ellos cantaban. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar para abrir las puertas en un terremoto? ¿No era más fácil para Dios enviar su ángel? Dejar que todos puedan caer al suelo y que pueda abrir las puertas, pueda caer las cadenas y pueda sacar a sus hijos y ponerlos en libertad. ¿No era más fácil hacer eso? Sí, pero Dios no actúa de la manera como nosotros pensamos. Dios no aparece como nosotros queremos. A veces aparece después de otra tragedia. A veces parece que aparece después de que las cosas se complican. Dios apareció para Moisés cuando el pueblo no sabía qué hacer. Los egipcios estaban persiguiendo, el mar estaba delante, ellos se vieron muertos. Ahí apareció Dios para abrir las aguas, porque un milagro acontece siempre después de un grande problema. Y aquí estaba el problema hecho, y aparece Dios. Pero no aparece en silencio. ¿Por qué razón? Porque el mayor milagro que Dios iba a hacer no era sacar a sus hijos de la cárcel. El mayor milagro que Dios iba a hacer era sacar a un corazón preso en el pecado, que era el corazón del carcelero. Era poner en libertad a alguien que estaba muriendo en su miseria. Eso era el mayor milagro. Imagínate, las puertas se abren y allí se despierta el carcelero. Quiero que imagines la escena por un momento. Él pensó, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a responder? Y ahí está la solución humana. ¿Qué hace el ser humano cuando no sabe qué hacer? Piensa que la solución a sus problemas es quitarse la vida. Piensa que cuando llega un capítulo final, allí acabó todo. Piensa que la solución está en un precipicio. Piensa que la solución está en la droga, está en el alcohol, está en el sexo, está en el placer. Y el ser humano busca soluciones y cuando no las encuentra, coloca la espada sobre su vida. Este carcelero colocó la espada porque quería matarse. Y yo me pregunto, ¿por qué te quieres matar? Tú sigues teniendo familia. ¿Qué cosa es lo que te sucede? Claro, él se quería matar por una sencilla razón. Porque él perdió lo más importante para su vida. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en la vida? Si lo más importante que tú tienes es el trabajo, cuando pierdes el trabajo, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en tu vida es una persona, cuando esa persona te traiciona, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida es el dinero, es la riqueza, cuando se te acabe el dinero, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida no es Dios, ¿en qué te estás sosteniendo? Cuando llegue el terremoto de la vida, cuando llegue la desestabilidad económica, cuando pierdas todo y pierdas que perdiste lo más importante, te caes en el vacío. Pero si lo más importante en tu vida es Dios, puede caer todo, puedes quedarte sin dinero, puedes perder todas las personas, todo el mundo te puede dar la espalda, pueden robarte todo, pueden quitarte todo, pero tendrás todo en el corazón, tendrás esperanza, tendrás fe. Dios te guiará, Dios te iluminará, Dios te sostendrá, Dios te llevará por mejores caminos. ¿Qué es lo más importante? Dime qué es lo más importante que hay en tu corazón. ¿Sobre qué estás sosteniendo tu vida? Si Jesús no es lo más importante, te vas a caer, te vas a quebrar. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás otros dioses delante de mí. No porque Dios sienta celos de un ídolo de metal, no porque Dios sienta celos de un yeso, no porque Dios sienta celos de que tu pasión más que Él pueda ser una cosa material. No,
sino porque esos ídolos te van a abandonar. Ellos no pueden sostenerte. Y cuando todo lo pierdas, donde has puesto tu confianza, quedas en el vacío, te caes. Y el dolor es tan grande, piensas que nadie más te entiende. Y lo que vas a querer es quitarte la vida. Es desaparecer, es sentir que la tierra se abre. Es drogarte, es adormecer el dolor. Y cuando no puedas arrancar el dolor, cuando solamente tú puedas ver cómo tu corazón sangra y te colocas una máscara para que nadie más pueda ver tu dolor. Y cuando ya se pueda hacer insoportable, te darás cuenta que has llegado al filo. Pero ahí aparece Dios. Eso me encanta de Dios. Aparece cuando crees que llegaste al capítulo final para decirte, no es un punto final, es apenas una coma. No es la última página. Yo puedo reconstruir. Yo puedo hacer todo de nuevo. Estoy hablando para un famoso, para una persona adinerada, para una persona que tiene todo lo que quiere en la vida, pero no tiene paz. ¿Viste el colchón que te compraste? ¿Viste el carro de último modelo, el carro del año que tienes? ¿Viste todo lo que tienes y te sientes vacío? ¿Viste una inmensa cama pero no puedes dormir? ¿Viste que tienes tanto dinero en el bolsillo pero tienes la vida vacía? Porque lo más importante, donde has colocado tu esperanza, te va a abandonar, te va a dejar. Por eso Dios te dice, déjame ser tu Dios. Yo quiero ser lo más importante. Busca primero el reino de Dios. Y ahí está el carcelero queriendo matarse. Aparece Pablo y Silas y dice, no lo hagas. Ahí estaba el milagro que Dios quería hacer. No solo era libertar a sus hijos, era libertar a un hombre que quería morir. No lo hagas, estamos todos aquí. ¿Tú ya escuchaste alguna vez en algún noticiero que un día las cárceles se abrieron y ningún preso salió? Ese es otro milagro. Todos estaban allí, todos. Y allí este carcelero hace la pregunta más importante que tú, Elizabeth, tienes que hacer. Tú, Miriam, tú, María, tú, Maribel, tú, José Luis, tú, Jorge. Tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante de la vida. Porque si al final de la vida terminas perdido, de nada sirvió tu corta existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue al punto, fue clara, fue precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te pregunto, ¿tú crees? Levanta la mano. ¿Tú crees? ¡Felicitaciones! El diablo también cree y tiembla. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Mira, versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos de su casa les puso en la mesa y se regocijó por haber creído en Dios. ¿Qué significa creer? Creer significa entregarse completamente, incluso demostrar públicamente a través del bautismo porque crees en Dios. No es un conocimiento solo cognitivo, es actitudinal, es total.
En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Pablo hizo la misma pregunta a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? Y si tú me preguntas, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer para ser salvo? Cree, pero entrégate. Vive, aférrate, haz de Jesús lo más importante de la vida. En la vida hay muchas distracciones. Probablemente estoy hablándote por... que estás enredado en las cosas de esta vida. Hay muchas cosas que te llevaron tan lejos de Dios. Diste la espalda a Dios. Y hoy estás pasando por una crisis. Y esa crisis es un llamado que Dios te hace para decirte, hijo, vuelve. Yo tengo la salida. Estoy hablando para ti que ya pensaste quitarte la vida como este carcelero. Porque perdiste lo más importante. Y lo más importante no era Dios. Lo más importante era una persona. Lo más importante era el trabajo. Lo más importante era el dinero. Y hoy estás vacío. Estás desesperado. No sabes qué hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo. Si ya conoces de Jesús, bautízate, lava tus pecados, ten una nueva vida.